creación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. Muy buenas tardes, ya 1 en punto de la tarde. Hoy tengo el gusto de hablarles a Alfredo Grafe, el diputado Julio Borges. Como ustedes bien saben, no se encuentra aquí en el país, sin embargo va a estar presente en el programa, va a tener una intervención, una participación, una explicación y un balance sobre lo que han sido los logros recientes de la última semana, sobre todo de finales de la semana pasada, donde sostuvo reunión con la canciller de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini. Él junto al presidente de la Asamblea Nacional, el señor Omar Barbosa, pudieron sostener un encuentro con ella, que es la primera vez en todo este tiempo de trabajo internacional, de manejo de la crisis, de denuncia, que la canciller, o lo que vendría siendo la ministra de Relaciones Exteriores para la Unión Europea, sostiene encuentro con la oposición venezolana y se hace además las denuncias y se concreta el no apoyo, la no convalidación, la no participación por parte de esta entidad en la eventos venideros del 20 de mayo. También en el programa contaremos con la presencia, con la participación del diputado Carlos Paparoni, diputado por el Estado Mérida, especializado, orientado al tema productivo, al tema del agro, de cómo salir de la crisis. Con él nos comentará su propuesta de plan de rescate al sector agroalimentario, al sector productivo del campo en Venezuela, que lo presentó en días anteriores. Aquí hará un balance, una exposición, al mismo tiempo que hará un corte de cómo en este primer tercio de año que ya se va, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses que ya se nos van, cómo se han comportado las protestas, los saqueos, intentos de saqueo en general, la conflictividad social que se exacerba, que se desborda fundamentalmente por la crisis de alimentos que vivimos, pero también por la crisis política en la que el país está sumergido. Antes de entrar con ellos en materia, hacemos los agradecimientos de siempre. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, la gerencia de producción Willit Sarcaya, la producción Celín Pérez. En los controles, César González, quien tiene el gusto de hablarles, en este caso Alfredo Grafe, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros en la cabina. Les recordamos, @RCR750, @RCR750, tanto en Twitter como en Instagram. Y
En el caso de las llamadas, 0212-482-9750. 0212-482-9750. Ustedes ahí vamos a tener también las líneas abiertas para que puedan comunicarse, puedan llamar, puedan dar su opinión, sus sugerencias, sus preguntas, al igual que la mensajería de texto al Dilo al 3456. Ya a esta hora tenemos en línea al diputado Carlos Paparoni. Con él le damos la bienvenida a este programa contigo en RCR y le preguntamos al diputado: Carlos, ¿cuál es el balance, cuál es la proyección, qué planteamiento tienes tú sobre esta propuesta del rescate al sector agroproductivo venezolano? Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, a ti, a RCR y a tus escuchas que nos dan la oportunidad. Lo primero y lo más importante a resaltar es que, bueno, desde Primero Justicia se tomó la iniciativa de crear un plan para contrarrestar la grave crisis que vivimos los venezolanos. Un plan que fue diseñado especialmente por quienes saben cómo producir en el país. Son ideas que han surgido, este plan ha surgido de ideas, de conversaciones, de debate, de trabajo, junto a expertos como lo son, por ejemplo, el presidente de FEDENAGA, Carlos Albornoz, uno de los hombres más de mejores credenciales en el tema del agro, como lo son los compañeros de FEDENAGA. Participó gente de FEDEAGRO, como lo son su presidenta, Giles Hopkins, como lo son Celso Fantinelli, gente además especialista en cómo contrarrestar la desnutrición infantil y los problemas alimentarios. Gente, además, una de las que eso nos debe llenar de orgullo y dar algo de tranquilidad, porque estamos en buenas manos, ¿no? Una experta en ese tema como lo es la doctora Susana Rafali, entre otras personas. Estas ideas que hemos ido aglutinando, que hemos ido discutiendo, fueron presentadas aproximadamente hace unas 2 semanas, y es justamente para que la gente sepa que tenemos solución a la crisis que hoy tenemos. Hoy, cuando vivimos en una Venezuela donde ya no se puede siquiera calcular la pérdida de peso, ni hablar de cuántas personas buscan comida en la basura, porque es algo que se ha ido generalizando, sino por el contrario. Tenemos que hablar de lo contrario. En este país, solo una persona de cada 10 ha podido mantener su peso. En este país, solamente 6 de cada 4 venezolanos ha podido no tener que consumir ningún tipo de desperdicio. En este país, solo 3 de cada 10 niños menores de 5 años son los que no están en condición de desnutrición. Hoy tenemos un país donde echar hacia adelante, donde tener salud, donde poder comer es lo extraño y es lo que llama la atención. Estas propuestas se basan, uno, en atender la crisis desde el día cero. Es decir, en el momento que nosotros podamos implementar el plan, nosotros aproximadamente en una semana, a través de lo que es la importación, no solo de productos altamente proteicos, utilizando lo que son la estructura de los comedores escolares del Ministerio de Educación, que son 26.000 en todo el país, de las cuales hoy apenas están funcionando 11.000, de las cuales de esas 11.000 que están funcionando no llega comida a más de 3.700 aproximadamente. Utilizando esas estructuras, poder favorecer lo que es la atención a no solo a nuestros niños, sino también a lo que es gente en condición de emergencia alimentaria. Esos 4 millones de venezolanos que hoy están en peligro, que hoy están buscando, que hoy están consumiendo desperdicios, a través de los comedores, de los hospitales, con la importación de la ayuda humanitaria, que entrarían en productos con alta proteína, estaría atendiéndose también a casi 800.000 mujeres embarazadas. Estamos hablando que simplemente en esa primera etapa de ayuda humanitaria, que se basa en recibir productos con condiciones especiales, que Susana Rafali lo ha explicado también y ha hecho un gran trabajo en lo que es avanzar en el estudio de la crisis, estaríamos hablando de un beneficio aproximadamente de entre unos 5.400.000 venezolanos. Hoy lo que estamos hablando es que, pero eso no basta para lo que es la solución de nuestra crisis. Nosotros no podemos seguir simplemente pretender depender de la ayuda humanitaria.
sino también necesitamos volver a producir en nuestro país. Es por eso que también hemos diseñado y comenzamos a hablar de lo que es la cooperación internacional, un concepto que sale no solo de nuestra industria, sino también de nuestro sector productivo primario, como lo es Enadi y Fedeagro, que se basa en que los países que quieren colaborar con nosotros, en vez de prestarnos el dinero, que se desvíe en la corrupción, que además tarda en tiempo, que a veces no se maneja como es adecuado, que más bien nos generen préstamos en insumos y nosotros estaríamos cancelando los productos. Con esto lo que quiero decir, por ejemplo, Argentina, que es un productor de soya, que es además un ingrediente del alimento animal, que es proteína vegetal para alimento animal, si a nosotros se nos genera un préstamo, ponle tú, de 100 millones de dólares en cuanto a lo que es insumos para soya, nosotros pudiéramos estar pagando a la Argentina con la producción del producto terminado, de producto de cosecha en 100 millones de soya. Por cada dólar que se invierte, nosotros pudiéramos producir $5 más y así pudiéramos estar reactivando nuestra industria en lo que es el caso de alimentos animales. Eso lo que llevaría en una primera realidad es que productos como el cartón de huevos, productos como la leche, productos como el queso, comenzara a bajar de precio o por lo menos lo pudiéramos detener. Una de las cosas que a nosotros también con total responsabilidad tenemos que decir es que ya comenzó el ciclo de siembra. El ciclo de siembra más importante del país comenzó el 20 de abril, el pasado 20 de abril, que es el ciclo de lluvia. Nosotros nos quedamos sin sembrar en el principal ciclo de lluvia del país. Lamentablemente, el panorama que podemos vislumbrar, que estamos viendo para el próximo año, es peor del que estamos viendo este. Esto quiere decir que si este año nosotros producimos el aproximado del 25% de lo que consumíamos en Venezuela, para el próximo año estaremos viendo los peores márgenes de nuestra producción, porque estaremos escasamente superando el 10% de la producción necesaria para lo que es el consumo del país. Cuando estamos entrando no solo en nuestra peor crisis, hoy está todo listo. No solamente está el plan, no solamente está el plan logístico, el plan distributivo, no solo están los expertos reales, no solamente está la gente que sabe, sino también además están ya algunas alianzas que se han encargado de ir haciendo internacionalmente, diputados como Tomás Guanipa, como Julio Borges, como diferentes diputados, como el diputado Doro González, entre otros, como los integrantes de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, sino también veíamos cómo países están pidiendo que se permita entrar la ayuda humanitaria. ¿Cuál es lo que hoy lo que hoy evita que nosotros podamos poner en práctica este plan para poder sacar a Venezuela de la crisis? Tristemente, el ego o tristemente el control social que quiere imponer el gobierno nacional. Hoy ellos quieren pretender que nosotros sigamos viviendo el chantaje de las cajas clave. Por cada caja que a usted le llevan a su casa, nosotros pudiéramos estar produciendo 28 veces más en el país. Usted no tendría no solo que esperar que le llevaran la caja, sino además no tendría por qué llorar o no tendría por qué ver sufriendo a sus hijos simplemente porque un funcionario del gobierno no le ha dado la gana de entregarle la comida, de darle acceso a lo que es la alimentación. Carlos, tú haces un planteamiento y haces una evaluación muy, muy detallada de la crisis en la que estamos inmersos y planteas dos caras, la cara del consumidor, la cara de todos los ciudadanos en general que nos vemos afectados por la crisis económica, en particular por la crisis en la producción de alimentos, pero también haces un planteamiento desde el sector productivo y además dibujas cómo inclusive en una manera tan grave como la misma precariedad de alimentos la que sufren los niños, está la industria, la agroindustria y el campo en general en Venezuela. Cuando tú haces un planteamiento de un programa de rescate donde tú planteas, mira, sí hay que inundar los comedores venezolanos, hay que distribuir alimentos, pero al mismo tiempo tú además has dicho y te he escuchado en ese debate cómo se promueve la labor del productor del campo, cómo en ese plan y sobre todo tú por tu conocimiento y tu bagaje, cómo tú balanceas un plan de apertura a la ayuda internacional y a la cooperación internacional, pero al mismo tiempo un plan de estímulo a la producción, porque en palabras tuyas te he escuchado que de abrir, por ejemplo, las fronteras, de abrir, por ejemplo, el mercado inmediatamente en este tipo de decisiones, pudiésemos nosotros poner inclusive en una situación de
aún mayor minusvalía a los productores que hoy no se encuentran en condiciones favorables para competir con productores brasileños o colombianos. No, lo más importante, Alfredo, eso es a lo que el gobierno está, o lo que el gobierno tristemente ha estado haciendo. Por ejemplo, hoy los productos importados, productos de Colombia, productos de México, productos del imperio norteamericano, si entran a Venezuela, no pagan impuestos ni necesitan el permiso sanitario. Los únicos productos quienes pagan impuestos en Venezuela y que necesitan permiso sanitario son los que producimos los venezolanos. Eso es algo que a nosotros, que primero, eso es hablar justamente de cuál es la prioridad y dónde estamos centrados y qué es lo que queremos. Cuando nosotros hablamos de abrir las fronteras, por ejemplo, una de las cosas que pudiera estar afectando rápidamente es que los venezolanos no tengan dinero con qué pagar la comida. Y en dado caso es lo que hoy está pasando. Tú vas hoy a una carnicería y vas a ver el kilo de carne, pero simplemente solo lo vas a poder ver porque no vas a poder pagarlo. Y eso no es culpa del productor ni del carnicero, ni siquiera del consumidor, de la gente que vaya porque no gana suficiente. Mire, eso es culpa porque se encargaron de destruir nuestro aparato productivo y que hay menos oferta que la demanda que existe. Hoy no puede ser que se haya convertido en un lujo comer en Venezuela. Eso por una parte. Y por la otra, Venezuela hoy cuenta con 22 millones de hectáreas, tiene productos que además están a niveles de calidad sobre los estándares internacionales, que rápidamente nosotros pudiéramos poner en mercados internacionales a competir. En este país se produce el mejor café del mundo, en este país se produce el cacao de mayor calidad del mundo, en este país nosotros podemos producir los plátanos y exportar los plátanos para competir en todo el planeta en cuanto a precios. Eso es diversificar la economía. Hoy lo que nosotros hablamos cuando decimos que hay que darle incentivos al productor, no es lo que estuvieron acostumbrados a hacer políticas equivocadas del pasado, políticas o ni siquiera las políticas que se aplicaron al gobierno. Hoy lo que nosotros estamos diciendo es que le damos prioridad a los productores venezolanos, que nos den la oportunidad, mire, que nos entreguen los insumos, que nos permitan condiciones reales, que nos den libertad, que nos den seguridad jurídica y seguridad personal, y nosotros competiremos. Que tristemente no podemos entregar el mercado venezolano para depender de otro país. No, eso no puede pasar. A partir del día cero, aquí lo que nosotros sí tenemos la responsabilidad de aceptar es la ayuda humanitaria y la cooperación internacional de los países que están abiertos a ayudarnos para que nosotros volvamos a lograr los estándares de producción que podemos estar alcanzando, que es que podemos llegar a producir entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumen los venezolanos. Eso es la verdadera soberanía alimentaria. Pero además, eso es la diversificación de la economía. Mira, que aquí cada quien sea en el caso de los productores, que cada uno de nosotros nos permitan ver el fruto de nuestro esfuerzo. No puede ser que un productor venezolano en este momento necesite 14 permisos del gobierno nacional para poder llevar un kilo de queso que saca en su finca y ponerlo en Caracas para que en Caracas cualquier persona pueda ir a comprarlo. No puede ser que hoy los gobernadores a nosotros nos quiten el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro sudor, simplemente porque ellos tienen un capricho. No puede ser, porque además es ejemplo. Hoy en Apure no se ve qué están haciendo con el queso que están incautando. Y eso lleva a un resultado muy común. Pero, pana, si yo no puedo vender el queso que estoy produciendo, simplemente dejo de producir queso. ¿Y eso a quién está dañando? Claro que daña al productor, pero esencialmente daña a la gente, daña al consumidor. Así es, palabras del diputado Carlos Paparoni. Carlos, ya estamos en límite de tiempo, tenemos que hacer la primera pausa del programa. Te agradecemos profundamente tu participación, además tu propuesta, tu trabajo, que más allá de quedarte en el hemiciclo, en la asamblea o en las distintas comisiones, articulas sectores productivos, visitas las instancias donde se hace la comida y se produce el alimento de los venezolanos. Vamos a hacer esta pausa. Al volver tendremos al diputado Julio Borges también en la línea, haciendo el balance de los temas que comentábamos al inicio y, por supuesto, los teléfonos abiertos para ustedes. Les recordamos 0212-482-9750 y la mensajería de texto al 3456. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:18 de la tarde, seguimos en su programa Contigo, el programa del diputado Julio Borges. Él va a estar en participación vía telefónica, haciendo un balance, un planteamiento sobre los logros alcanzados en las distintas gestiones internacionales. Quien tiene el gusto de hablarles, Alfredo Grafe. Recordamos los contactos, 0212-482-9750 y el 3456. Hace 35 o 40 minutos hubo el anuncio por parte del presidente Maduro del aumento del sueldo mínimo. El sueldo base, los bolívares que le pagan a uno, más allá del cestatique, 1 millón de bolívares. El bono de alimentación alrededor de 1,5 millones, lo que suma 2.550.000 bolívares en total. Creo que es llover sobre mojado, hablar sobre la inflación, hablar sobre cómo el sueldo cada vez vale menos, pero a mí me gustaría hacer un ejercicio de que usted pueda, con un papel, con un lápiz, sacar unas cuenticas y ver de qué se trata este aumento y sobre todo ser capaz de explicar. Porque en un país donde los precios suben a cada día es muy importante que todos los ciudadanos que crean en el gobierno o que nos opongamos, que tengan una formación en el área de economía o los que no la tenemos, seamos capaces de debatir lo que aquí está sucediendo. El 1 de marzo de este año, Maduro aumentó por decreto el sueldo mínimo 1.300.000 bolívares más o menos. La inflación mensual que hemos tenido ha sido de 80%, desde enero hasta el día de hoy, es decir, 80% mensual. Lo que el 1 de mayo va a costar 100 bolívares, el 1 de junio va a costar 180 bolívares. Lo mismo, o sea, 100 bolívares el 1 de mayo equivalen a 180 bolívares el 1 de junio. Si nosotros estudiásemos esos aumentos y vemos que el 1 de marzo hubo un sueldo mínimo decretado de 1.300.000, eso ha debido valer para seguir comprando lo mismo el 1 de abril, 2.340.000 bolívares. Es decir, 1.300.000 bolívares en marzo compraban exactamente lo mismo que 2.340.000 bolívares en abril. Y al 1 de mayo, lo que era un sueldo de 1.300.000 en marzo, hoy debería ser 4.212.000. Si ya en aquel momento el aumento era insignificante, si ya en aquel momento la crisis del poder adquisitivo de nuestro salario mínimo y de los salarios en general era aguda, yo no les quiero comentar qué significa que nosotros hoy estamos recibiendo apenas la mitad de lo que debería haber sido el equivalente al mínimo en marzo. Esos 2.550.000 bolívares hoy valen la mitad más o menos de lo que compraba 1.300.000 bolívares en marzo. Se lo pongo de otra manera para que usted lo maneje para su debate.
2.550.000 bolívares el 1 de mayo, mañana. Sale al mercado, sale al abasto, sale con eso en la tarjeta porque ni siquiera lo encontramos en efectivo y ve y compra. Va a comprar más o menos lo que usted compraba con 600.000 bolívares el 1 de marzo. 600.000 bolívares el 1 de marzo. El sueldo mínimo en su aumento real, en su poder de compra real, más que aumentar este 100 y pico % que el presidente habla en campaña, lo que hizo fue pasar a la mitad de su poder de compra. Esa es la crisis en lo que vivimos, esa es la crisis a lo que nos enfrentamos y eso es importante que usted lo maneje con claridad. Porque por un lado están los sueldos y salarios, por otro lado está la tasa de inflación, que inclusive para un gobierno que no la publica desde finales del 2015, es significativo que en 2 meses planteen un aumento de 1.300.000 a 2.550.000. Eso implícitamente, y lo podemos sacar, podemos hacer esa cuenta, 2.550.000, lo dividimos entre 1.300.000, eso nos da una inflación del 96% en 2 meses. Es decir, solo por la cifra que está aceptando el gobierno nacional, nosotros tuvimos de inflación de marzo a mayo, 96% de inflación, casi 100%. Eso es una declaración brutal de cómo el gobierno nacional ataca, va en contra de los sueldos y salarios de nosotros los venezolanos. Carlos Paparoni hablaba de la producción, lo hacía en el primer segmento, y hacía un análisis detallado, distintos rubros, distintos sectores, cómo han ido día a día retrocediendo. Pero es que inclusive lo dice la primera página hoy del Nacional, se los leo. En 5 años se perdieron 4.750.000 puestos de trabajo. Esto es una crisis en cualquier país del mundo que haría que cualquier presidente renunciase y más nunca apareciese en el escenario político. Cualquier país del mundo, un presidente se jacta y pelea por decir que está creando puestos de trabajo. En cambio aquí, nosotros en 5 años, el balance a nivel de puestos de trabajo es que se han perdido 4.750.000 puestos. Y si nos quedamos entonces con los que aún mantenemos algún empleo formal, vemos ya lo que estamos hablando de ingresos y sueldos. Y eso no es solamente en la administración pública, eso también es en el sector privado porque es el deterioro general de la economía. El dólar se dispara, pero es que nuestro poder de compra, inclusive algunas veces, cae mucho más rápido que las mismas subidas del dólar. Y eso no se debe a una página, eso no se debe a un portal web en Miami o en Bogotá. Eso se debe a algo muy sencillo. Si 5 millones de personas salen fuera de la economía y no pueden producir bienes y servicios, y usted sigue metiendo bonos, sigue metiendo dinero, sigue dándole a la gente dinero, inclusive por no trabajar, sencillamente la presión sobre los precios, la contracción del aparato productivo, la caída general del PIB en más de 30 puntos con los últimos 4 años, es una bomba, es una tormenta perfecta para el deterioro económico nuestro. Sobre esto es importante también nosotros entender la raíz de ello. Cuando al ciudadano, cuando a nosotros se nos entregan cosas sin trabajar, cuando nuestro trabajo no es reconocido, pero a su vez cuando nosotros como ciudadanos nos hacemos de beneficios que no hemos trabajado, pasan este tipo de problemas. Y esto es inherente al modelo económico y político que plantea Nicolás Maduro. Es indivisible el entendimiento de esta crisis. No se puede entender la crisis económica separada de la crisis política. Este modelo político de dádivas, de regalías, de irrespeto a la propiedad, de desincentivos al trabajo, al estudio, a la formación, termina en consecuencia en este tipo de crisis. Y evidentemente ahorita es muy fácil verlo. Hoy, 2018, por ejemplo, les hablo de mi caso, estudiante, un ingeniero recién graduado con menos de 1 año de experiencia, que si acaso el ingreso que me permite mensualmente mi trabajo me da para comprar 1,5 kilos de carne. Esa es mi realidad. Pero es que esa realidad viene justamente de un país que por uno u otros motivos transfirió, defalcó la riqueza del país a las arcas, a los bolsillos de cualquier cantidad de corruptos. Y del mismo modo, y ahí es donde entonces todos tenemos una responsabilidad,
hubo también una transferencia de recursos buscando el voto, la compra de voluntades políticamente a través de otorgamiento de beneficios a unos y otros que deviene en esta crisis. Cuando nosotros veamos que el sueldo no alcanza, pero que a su vez no se producen medicinas ni alimentos, que a su vez se pierden 5 millones de empleos, de trabajo en un país, recordemos en la corrupción que aquí ha habido, pero también recordemos en que muchas veces como ciudadanos tenemos la responsabilidad de enfrentarnos ante el Estado y decidir si nos hacemos de sus dádivas y de sus regalos y de su modelo clientelar, que subyuga la voluntad del ciudadano y que por el contrario nos oprime. Y en algún momento han podido dar, sí, $5,000 baratos para que cualquiera pudiese viajar, pero hoy ni siquiera tenemos cómo encontrar la medicina para que un paciente crónico de cáncer o para que alguien que se está dializando pueda tener su tratamiento. Estos son los problemas. En términos económicos, nosotros estamos viviendo, lo decía Paparoni, inclusive las peores consecuencias de un programa de reformas y de ajustes. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice, por ejemplo, desde planteamientos como el Foro de Sao Paulo sobre programas de ajuste económico? No, que no se puede rescatar la economía, no, que no se pueden abrir los mercados, no, que no se pueden liberar los precios porque inclusive la gente no va a tener cómo comprar. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué se dice desde esas posturas? No, que la economía, el Estado tiene que estar permanentemente interviniendo, que el Estado tiene que estar controlando, que el Estado tiene que estar importando, porque si no es así, la gente no produce, no tiene acceso a alimentos, el sueldo no vale, se cae en manos de 2 o 3 que puedan tener los recursos y especulan. Bueno, eso es lo que se está viviendo aquí hoy. Nosotros estamos viviendo todas las consecuencias de un programa de ajustes sin el ajuste en sí mismo. Es decir, haciendo un paralelismo, estamos viviendo el ratón sin habernos tomado los tragos. Se está pasando el ratón ese día siguiente donde uno lo que busca es una sopita, una cerveza fría, sin ni siquiera la noche anterior haber disfrutado, haber vivido las cosas por las que se estaba haciendo eso. Nosotros hoy tenemos problemas en puestos de trabajo, tenemos problemas en la producción, tenemos caída del PIB, en general unas cifras macroeconómicas brutales, terribles, y ni siquiera estamos tomando las acciones para ir hacia adelante en el rescate de nuestra economía. Y eso es aún más preocupante cuando en esta farsa de campaña electoral, cuando en este planteamiento írrito de elecciones, la disputa entre los candidatos que se oponen en teoría, o por lo menos que plantean una tarjeta electoral distinta a la de Maduro, se discuten entre quién da más dólares, quién reparte más el petróleo, cuando no hay necesariamente una postura clara sobre las distintas posiciones económicas. Se le planteaba a Paparoni, se le preguntaba a él y él lo maneja. Un plan de rescate en alimentos a los ciudadanos tiene que también ser acompañado en un plan de estímulo del trabajo productivo. Nosotros no podemos vivir y no podemos pensar que es normal vivir en esta crisis. No podemos pensar tampoco que un plan de auxilio alimenticio a través de los comedores escolares es la solución de fondo al problema que vive Venezuela, como tampoco lo es una caja. Esas son medidas coyunturales, paliativas para salir de la crisis, que a la larga lo que nosotros necesitamos tener es trabajo, para por nuestro trabajo poder comprar nuestros alimentos, pagar nuestros servicios, pagar nuestros impuestos, tener acceso a la vivienda y así surgir. Y eso que hoy lo decimos, en mi caso tengo 24 años, pareciera absurdo pensar que eso puede ser posible. Pero es que uno apenas cruza San Antonio y pisa Cúcuta, escucha que alguien que gana un sueldo mínimo y su pareja que gane también sueldo mínimo y tienen 2 sueldos mínimos pueden hacer mercado, pueden tener acceso a cierta vivienda y pueden de una u otra manera emprender. En cambio aquí es impensable que a través del estudio, a través del trabajo, a través de la formación, a través del esfuerzo diario, usted pueda hacerse de los medios para progresar. Esa es una reflexión sobre la entrevista con Carlos. El titular les pido que vean en primera página del Nacional y además esa cuentica sobre el ingreso mínimo del que habla hoy Maduro. Si nosotros llevásemos el ingreso que él te está decretando para mañana, que son 2.550.000, a lo que era el 1 de marzo, es la mitad, 650.000, 700.000 bolívares, de lo que en aquel momento decretó 1.300.000. Es que ni siquiera son capaces de mantener el barco a flote con los ingresos mínimos que por lo menos hace 2 meses habían dicho que ya eran precarios. Es que vamos cada día peor y eso solamente tiene un costo y es nuestra responsabilidad y es nuestro llamado a la acción.
Con esta hora hacemos la segunda pausa y en el siguiente segmento contaremos con la presencia a través de las líneas telefónicas del diputado Julio Borges. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:33 de la tarde, seguimos en su programa Contigo, el programa del diputado Julio Borges. Él nos va a estar acompañando por la línea telefónica en este momento. Quien tiene el gusto de hablarles, Alfredo Grafe. Pasamos a leer la mensajería de texto. Grafe, ese sueldo del 12% se devuelve al gobierno con el IVA. Súmale el de gravamen por política habitacional, impuesto al seguro social, entre otros. Esther Piaro. Dilo, los pensionados del seguro social obligatorio no cobran cestatique, sino un bono de guerra que es muy inferior. Sara Vegas. RCR, José Pea plantea 1 kilogramo de carne, 1.600.000, 1 kilogramo de queso, 1.450.000, un cartón de huevo, 950.000. Votar o votar. Votar con V pequeña, votar con V alta. O sea, y la alusión es allí el dilema. ¿Qué hacer? ¿Vota o voto? Eso es lo que plantea el señor José Pea. A esta hora tenemos la primera llamada del programa. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre y dónde nos llama. Luis Llana de Montalbán. ¿Puede repetir su nombre? Mire, Luis Llana de Montalbán. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Mira, lo primero que quería decir era un mensaje que se está pasando, ¿no? Que dice: el pueblo venezolano hace un llamado de unidad a María Corina Capriles, Leopoldo, Ledesma, Ayub, Borges, Falcón, Velázquez, Bertucci. Pueblo, solo todos unidos salvan Venezuela. Lo otro que quería comentar era que, como el programa es del amigo Borges, ¿verdad? Ayer estaba oyendo un programa donde entrevistaban a Dioseni García y él, la verdad que me decepcionó porque empezó a hablar de la gente de oposición como en forma de chisme, ¿no? Una de las cosas que decía era que Borges se la pasaba viajando por el exterior y que no venía para acá, y decía también que de dónde sacará los reales Borges. También decía que María Corina tenía las hijas por allá en Europa y él tenía sus hijas aquí. Me parece una posición bastante mediocre que una persona que dice que se trajo 10 parlamentarios en la asamblea esté planteando esas cosas con chisme y despellejando, o sea, promocionándose, despellejando a los demás. Eso me parece feísimo. Bueno, quería hacer de su conocimiento eso. Gracias, señor Llanes. Ese mensaje usted lo estuvo enviando también el sábado. Nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo y sobre todo hacerlo circular en el programa. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. Se cayó la llamada. Tenemos otra llamada también en línea. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, la señora Mildred García de la señora Avenida Mildred San Martín, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias. Dios te bendiga, hijo. Amén. A este equipo que te acompaña y a la audiencia. Bienvenida. Completamente de acuerdo con el caballero que habló. Yo fui una de las que llamé al programa y le reclamé a estos falsos cristianos que se la pasan hablando de San Miguel Arcángel, del cristianismo, y tuvo una hora, como dijo el Señor, despellejando a cuanta persona le pasó por la mente. Le quiero hacer una lista pequeñita. Habló mal de los Zuluaga, del Nacional, del Universal, de Últimas Noticias, de Julio Borges, de María Corina, de La Polar, de Lilian Tintori, y me detengo ahí. Tuvo una hora despellejando y en ningún momento planteó cuál era realmente su programa de construcción de un país mejor. Él habla de un pro ciudadano, pero ese ciudadano de la que él habló, de lo que él ofreció, estoy hablando del señor Leocenis García, en el programa del señor Zulbarán, y me perdonan que es otra emisora. El señor Leocenis no construyó nada, no dijo cuál era la construcción de un nuevo ciudadano. Lo que hizo fue chismografía. Hasta luego. Gracias, señora Mildred. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, bueno, primero la señora Mildred, una amiga de la casa, siempre participa y opiniones muy atinadas. Como hemos dicho en varias ocasiones, cuando usted escuche a alguien que se llama opositor, cayéndole a piña, cayéndole a bate, a otro opositor, recuerde una frase que yo creo que resume muy bien esto. La gente pelea contra quien puede y no contra quien debe. Si yo no puedo enfrentarme a Maduro, si yo no tengo el valor, no tengo el arresto, o por el contrario, estoy en una estrategia concertada con él, en fin, sea lo que fuere. Si usted no se enfrenta a Maduro por re o por fa, al final usted va a buscar enfrentarse a alguien para hacer ruido, para hacerse famoso, para hacer discusión, para que tuiteen, para que hablen bien o mal. Entonces, cuando usted escuche a un opositor hablando mal de otro opositor, primero pregúntese si en verdad es opositor. Esa es la primera. Y la segunda, luego hágase un planteamiento. ¿Por qué esta persona, en vez de enfrentarse allá, que tenemos el adversario, en este caso la persona que agrede y que entiende al pueblo venezolano como enemigo, que es el presidente Maduro, ¿por qué no se enfrenta a él y pierde tiempo enfrentándose en otro? Y entonces luego piense, como dirían por ahí, que los rusos también juegan. Es decir, hay estrategias, hay jugadas, muchas veces más orientadas a dividir la oposición que inclusive a enfrentar al mismo gobierno. Entonces, yo les pido que no caigamos en esa discusión, en esa diatriba entre nosotros mismos. De hecho, vamos a hacer una especie de juego por la historia en cuanto a las formas de organización que nos hemos dado nosotros los opositores. Al inicio se llamaba Coordinadora Democrática, que sonaba una estructura jerárquica como una especie de coordinación, que si se dice coordinación, pues hay unos entes alrededor que son coordinados, valga la repetición, en torno a un objetivo. Luego eso migró en lo que se llama Mesa de la Unidad, que pareciera, por su nombre, una mesa redonda donde se sientan unos actores en condición de iguales y asumen unas decisiones en conjunto por consenso que ejecutan. Y ahora eso migra a otro nombre que se llama Frente Amplio. Imagínense, cierren los ojos y pregúntense, ¿qué es un frente? Bueno, lo primero, un frente pareciera que es una línea de personas una al lado de otra, haciendo frente a algo, haciendo frente a alguien, enfrentándose inclusive a una idea, a un proyecto, a un grupo de personas. Pero son individuos que no están viéndose las caras los unos a los otros, sino que están uno al lado del otro, hombro a hombro, codo a codo, alineados, orientados, todos viéndose al mismo lugar que está al frente de ellos. Si en eso estamos, donde inclusive en ese frente cabe gente del movimiento Desafío de Todo, del general Rodríguez Torres. Si en eso, por ejemplo, el hermano de Johnny Montoya, de Juancho Montoya, perdonó a Gabriela Ramírez, que era la defensora del pueblo en el 2014. Si ahí estamos, personas que han sufrido y padecido la muerte inclusive de familiares queridos que han perdonado a sus asesinos. Si ahí llegó este país en este momento, en la necesidad de un objetivo superior, ¿qué nos puede preocupar a nosotros? Lo que diga uno u otro candidato que se hace llamar opositor. Yo creo que hay que mantener el objetivo donde es. Y por otro lado, que cuando Henry Ramos Alup, Enrique Capriles, Julio Borges, Antonio Ledesma, Carlos Vecchio, Leopoldo López en general, Delsa Solórzano, están en un planteamiento conjunto
de no participación, de acción internacional, de formar protesta, creo yo, no podemos decir que es que la unidad está dividida porque Henry Falcón está en algo. Es que Henry Falcón salió de la unidad y está en una estrategia propia. Es que Locenis García no es parte de la unidad. Y es que tampoco lo es Bertucci. Una persona que se declara además que fue afín, que tiene simpatías con lo que fue Chávez, no es parte de esto. Entonces nosotros tenemos que entender que va a haber gente que no por estar en nuestra línea, en nuestro planteamiento, significa que la unidad se dividió. Es que ellos no son de la unidad. Es que ellos no creen en la salida de Maduro inminentemente este año y en la restitución del sistema democrático, pero también de un sistema político y económico que provea a los ciudadanos de progreso y bienestar. Entonces, el hecho de que haya uno u otro en una u otra acción no significa que los nuestros están peleados o divididos. No. Si Bertucci está en otra cosa, pues Bertucci está en otra cosa. Bertucci nunca ha sido parte de quienes hemos hecho frente al gobierno. Esa es una pequeña reflexión. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Aló, buenas tardes. Bienvenido, amigo. Su nombre y dónde nos llama. ¿Cómo está? Saúl, de aquí el 23 de enero. ¿De qué parte? De aquí el 23. ¿De qué parte del 23? Del Mirador. Del Mirador. Bienvenido, hermano. Mira, ¿cómo es que tu nombre, chico? Alfredo Grafe. Alfredo Grafe. Mira, hermano, tú sabes que ayer se dio una noticia de que pasó en Perú, de unos venezolanos, 8 venezolanos creo que fue, que cedieron un apartamento y saquearon el apartamento, lo desvalijaron completamente, se llevaron todo lo que había. Entonces, bueno, uno piensa en esas cosas, uno dice, bueno, uno no sabe, como dice el dicho, cara vemos, corazones no sabemos. Uno no sabe quién es el que está migrando, unos que sí lo hacen por verdadera necesidad, porque tienen hambre y necesidad de recibir atención médica en otro país. Y entonces, hoy un amigo mío estaba diciendo, mira, chico, yo voy a decir lo que yo pienso, de que en estos tipos que están gobernando hay tanta maldad, una maldad que no tiene límite, que yo lo que pienso es que ellos están infiltrando también personas que se vayan al extranjero, que cometan esos actos delictivos para desprestigiar a tanta gente inocente que se quiere ir del país o se está yendo del país para buscar una mejor forma de vida. Y yo creo que sí es algo bastante razonable, porque la maldad que está haciendo esta gente, la verdad que no tiene límites. Es como igual que Maduro dice que va a tocar de puerta en puerta para llevar amor y paz. El amor de la serpiente y la paz del sepulcro. Que pase buena tarde, amigo. Muchas gracias al señor Saúl del 23 de enero. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Aló, soy Pedro González de Petare, compañero. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, buenos días y bendiciones para ustedes. Amén, y para usted Mira, también. Pedro, ¿cómo es que te llamas? Alfredo. Alfredo. Estaba hablando anteriormente el señor Paparón. Sí. Que es una persona joven, simpático, el muchacho, inteligente y de una gran vocación de servicio. Pero como todas las cosas de la asamblea que elegimos el 15 de diciembre, mira, no le pegan al mingo, chico. No saben jugar bolas criollas. Ni bicho de eso que se juega con palitos y las bolitas esas redondas, ¿no? El boliche, es cosa de esas. Bueno, el campo, hermano, está invadido por el AMPA y la droga, papaíto. Ahí no se produce nada. Ni de juco, pues, se producen en esos campos, llaneros y no llaneros. Para que haya comida en este país, vale, la asamblea, nuestra asamblea, tiene que proponer una ley, aunque el presidente no lo firme porque no le salga la gana de firmarlo, que el campo tiene que militarizarse con el ejército venezolano, hermano, por lo menos durante 5 años, para que acabe con la guerrilla que hay en el fuerte, que hay en estos montes, en donde tú no siembras mate yuca, porque en la noche te sacan la raíz, papá. Dile ya a Paparón, que lo estoy oyendo, pásense y dale publicidad a eso, ¿vale? Porque nosotros no tenemos, fíjate que no nos hemos desayunado en mi casa, pues, porque no hay yuca, que cuesta 100 bolívares el kilo. Tú te imaginas, ¿vale? Porque nadie la siembra, porque no hay, se la roban todo, hermano, y matan al que la siembra de paso, pues. Ahí te lo dejo y que Dios te bendiga, mijo. Amén, Pedro, gracias. Gracias por tu participación, gracias por tu mensaje. Eso es parte del drama en el que nosotros estamos inmersos. No es una solución sencilla, no hay receta mágica para la solución de lo que nosotros estamos enfrentándonos. Los números, y les invito de nuevo en la primera página del Nacional, los números de los que se habla de la situación económica en cuanto a la pérdida de empleo, casi 5 millones en 5 años.
la contracción del Producto Interno Bruto, más de 30% en los últimos 3 años y medio. La hiperinflación en la que estamos nosotros inmersos, que inclusive, que es lo grave, el gobierno en ese aumento reconoce al menos 100% de inflación de marzo a mayo, en 2 meses. Es decir, esta cantidad de factores, esta cantidad de elementos demandan evidentemente una salida, demandan evidentemente un cambio que es obligación nuestra motorizarlo, participar en él y por supuesto saber a quiénes nos estamos enfrentando. Pasamos a leer varios mensajes. Hay un servicio público. Hijo, ustedes ayúdenme, es urgente. Mi esposo con síndrome de Parkinson avanzado necesita cama clínica, colchón antiescaras y pañales para adultos. Es urgente. Llamar al local 422-4750, señora Villegas. 0212-422-4750, señora Villegas. Otro servicio público los pide Yolimar González. Requiere para hija de 6 años con leucemia, silla de ruedas, alimentos, pañales. 0416-414-5784. 0416-414-5784. Parte del drama, parte de la realidad que nosotros aquí buscamos, que es una caja de resonancia donde ustedes puedan informarse, también discutir y dar sus opiniones. Haremos una pausa y volvemos en el próximo segmento para el final ya de su programa Contigo por RCR 750. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:49 de la tarde, seguimos aquí en su programa Contigo por RCR 750, quien tiene el gusto de hablarles, Alfredo Grafe. Redes sociales de la emisora, se las recordamos, @RCR750, tanto en Twitter como en Instagram. En el caso mío, @Alfredo Grafe, en Twitter, @Alfredo Grafe G en Instagram. Ahí estamos a su orden, estamos para que ustedes puedan poner sus mensajes, comentarios. Leemos una noticia que llega desde Bruselas. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sostuvo una reunión el jueves pasado en Bruselas con alta representante de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, Federica Mogherini. Ella vendría siendo la canciller. De hecho, esta señora tuvo reunión semanas antes con Jorge Arreaza, quien es el canciller de nuestro país, para discutir la situación de Venezuela y las condiciones electorales de cara a los comicios del próximo 20 de mayo. El diputado Borges aseguró a través de su cuenta Twitter que Mogherini le manifestó que no estarán presentes en el país en las venideras elecciones por considerar que no hay condiciones, y abro comillas, insistió en que deben haber elecciones claras, creíbles y acordadas con la oposición venezolana, cierro comillas. En el encuentro también participó el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, quien recomendó que los comicios sean postergados para trabajar por mejores condiciones. Esto es la Unión Europea. Hay algunas veces donde uno se pregunta, ¿y eso que se hace afuera cómo influye aquí? Inclusive, donde uno dice, bueno, pero nuestros dirigentes, muchos perseguidos, muchos amenazados, que hoy están fuera, wow, serían mucho más útiles, harían unas cosas acá, estarían en una lucha acá. ¿Qué hacen allá?
¿Qué se logra de allá afuera? Y para mí es importante plantearlo entre usted y yo que nos estamos escuchando, que conversemos y digamos los logros concretos que aquí hay. Por ejemplo, hay gente que dice que Cuba también fue aislada y que bueno, que no ha pasado nada. Bueno, pero es que Cuba por muchos años, empezando por España y también por la Comunidad Europea, antes de ser Unión Europea en aquella época, nunca tuvo ningún tipo de condena, de señalamiento, sino por el contrario, había cierta relación inclusive de alcahuetería con el régimen de los Castro. Y eso es una situación que hoy, por ejemplo, en el caso de esta declaración que se alcanza con la señora Mogherini, no es así, es lo contrario, hay un señalamiento concreto. Otros países de la región de Latinoamérica con una postura clara, concreta, definida, en contra de lo que aquí sucede y de las supuestas elecciones que aquí se están convocando. Son elementos claves, son elementos concretos que denotan el avance en las gestiones en el extranjero y además en un mundo como el que vivimos hoy, con las necesidades como las que se tienen hoy, con las formas de relación entre los gobiernos y los estados como las que hay hoy, muy valioso el esfuerzo, la intermediación, la conducción de distintos dirigentes, en el caso de este programa y en el caso de nuestro diputado Julio Borges, lo que él ha avanzado, lo que él ha logrado, lo que él ha conducido. Un esfuerzo además en unidad, lo ha podido acompañar, ha podido estar juntos. En este caso hablábamos del presidente Barbosa, también el alcalde Ledesma, también el coordinador adjunto en el exilio de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, también Lester Toledo, el mismo diputado Tomás Guanipa. Es decir, la suma de actores, la suma de personalidades orientadas a esta lucha, que cito en este caso palabras del expresidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso: esa presión externa que se acumula, que se genera, que se promueve, debe también encontrar un punto de apalancamiento, un punto de apoyo internamente. Y es para ello las movilizaciones, las actividades que se convocan desde el Frente Amplio y de los distintos sectores sociales. Día de mañana, convocatoria hecha por el dirigente sindical Pablo Zambrano, también apoyada por Mauro Zambrano, es decir, representantes de sectores sindicales, luchadores claros en la lucha por nuestros derechos y reivindicaciones. 10 de la mañana, Avenida Francisco de Miranda, concentración en torno a nuestras luchas y reivindicaciones. Ese aumento del sueldo mínimo, como lo hablábamos, como le sacábamos la cuenta, es sal y agua. Hoy, esos 2.550.000 de los que habla Maduro, era apenas 700 o 650.000 de cuando él aumentó 1.300.000 el 1 de marzo. Si ya en marzo estábamos mal, le digo que ahora el sueldo mínimo compra la mitad de lo que compraba en marzo, con este aumento, inclusive. Entonces, no hay mayores vueltas que darle a esto, no hay mayor tela que cortar sobre este aumento de sueldo. Por el contrario, tuvo la respuesta de Paparoni, tuvo la participación de ustedes, estuvieron sus mensajes de texto, está su opinión clara sobre esta crisis, sobre este fenómeno que nos estamos enfrentando y por supuesto la necesidad de participar activamente en nuestro cambio, en nuestra lucha, que a veces pareciera que se nos hace difícil, que a veces pareciera que nos da muy duro, pero que nosotros tenemos que persistir y resistir siempre en aras del cambio y del bienestar que todo nuestro país merece. A esta hora nos despedimos, agradecemos a quienes permiten que este espacio llegue a diario: Dirección General de la emisora, el señor Jaime Nestares; Gerencia de Producción, Willy Zarcaya; la producción, Celín Pérez; los controles, señor César González; y quien tuvo el gusto de hablarles, Alfredo Grafe. Estamos atentos a próximas emisiones, estamos atentos a seguir en contacto con ustedes y a que pasen una feliz tarde y una muy buena semana. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.